nos ha pedido que la Fiscalía la convoque y por esa disposición del Ministerio Público, aceptando, insisto, nuestra solicitud de que la Presidenta brinde sus descargos, es que finalmente acudimos el día de hoy al Ministerio Público para brindar los descargos que teníamos sobre el particular. Ahora, bueno, en estos momentos estamos enganchados en muy directo para la señal de DNews. Está hablando el abogado Dina Boluarte, el doctor Carlos Portugal, en vivo y en directo. Ustedes, medios de comunicación, también lo saben. A la Presidenta de la República, por decisión del Poder Judicial de nuestro país, se le investiga estrictamente en el ámbito de las diligencias preliminares, ni más ni menos. Y esta investigación tiene aproximadamente 10 meses. Hemos inmediatamente resuelta la declaración de la Presidenta. Hemos solicitado la conclusión de la investigación porque el plazo ya en efecto ha vencido. Abogado, ¿usted como su defensa qué puede responder ante las vinculaciones? Este audio que ha salido también. Bueno, le están haciendo la consulta en ese momento sobre los audios. Si tiene algún tipo de comentario, un audio que se difundió el día de ayer, donde le involucraría directamente el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Y esto no le permite a la Presidenta de la República poder intervenir en asuntos funcionariales, en asuntos administrativos, en asuntos autónomos que le corresponde a la institución policial. Sin embargo, en respuesta a tu pregunta, se han tejido muchísimas hipótesis sobre el particular y yo creo que los periodistas no deben asumir una posición protagónica ni un activismo, sino deberían ser eso, comunicadores e informarse de las múltiples hipótesis o escenarios. Primer escenario, que hipotéticamente esa conversación haya existido. Segundo escenario, si el contenido de las comunicaciones en efecto son estrictamente vinculadas a los interlocutores. Tercer escenario, que es altamente probable que por la cantidad voluminosa de horas de diálogo, estas hayan sido editadas y hayan sido manipuladas. Pero, doctor Carlos Portugal, ¿va usted a pedir peritaje de estos audios? No soy el abogado del ministro Santibáñez. Sí, pero involucra a Dina Boluarte directamente. Cuarto escenario, y respondo en esa línea porque se ha dicho mucho, pero con todo respeto lo sostengo en cuanto a las alternativas que pueden haber en ese sentido. Cuarto escenario, de determinar dos criterios de valoración probatoria que son fundamentalmente importantes de cara a determinar la atendibilidad o la fiabilidad de un testigo, que es la credibilidad y la confiabilidad del testigo. No quiero confrontar con el personaje policial, pero tiene muchísimas investigaciones, tiene muchos procesos penales abiertos, lo que no lo hace culpable, pero sí al menos hay una construcción de poca confiabilidad respecto a su procedimiento. La Corte Suprema de Justicia de la República, a través de la Sala Penal Especial, en el expediente 2/2019, incidente 13, ha excluido dos documentos policiales, un informe policial y un parte policial, elaborados por esta persona, calificándolas de adúlteras, de información que no necesariamente es celosa, lo que finalmente el procedimiento invocó, y en puridad, a través de una audiencia de tutela, ha excluido esta información porque el documento elaborado por este policía es tendencioso y falso. Así que no hay que guardarle una cuestión bíblica o sacrosanta a una persona con los antecedentes y la poca confiabilidad que incluso tiene una respuesta del propio Poder Judicial. Ahora, pero la Presidenta está siendo investigada justamente por el tema de DIVIAC, de la desactivación de este equipo. ¿Han conversado con la Presidenta sobre este hecho? Ella ha solicitado que se active la DIVIAC, como dice el ministro de estos audios. De ninguna duda, y hay una quinta hipótesis, que el ministro, dentro del marco de las hipótesis probables, se haya ufanado en el cargo utilizando el nombre de la Presidenta, que también es una posibilidad que hay que descartar. Yo creo que el sentido común es el peor de los sentidos y la impresión preliminar puede ser la primera y la peor de las impresiones. De manera que me parece, porque la investigación es embrionaria, la investigación acaba de iniciar, no podemos asumir una conclusión cuando tenemos menos de una semana de esa investigación. Y respecto de ello, por favor, doctor, hay un audio que involucra a la mandataria. Claro. Que le menciona a mi compañera, señala. Es un diálogo entre una persona aparentemente cercana entre el capitán de la policía y el ministro del Interior. Indica que la mandataria le dio indicaciones. El señor Santibáñez, que la Presidenta Dina Boluarte le pidió que cierre DIVIAC. Si bien es cierto, DIVIAC no se ha cerrado, se han realizado diferentes diligencias. Abogado, estamos en vivo para Exitosa. Sí, respondo a los medios en ese sentido. Hay, les reitero, 5 hipótesis que se pueden tejer sobre el particular. Yo creo que los periodistas no debemos ser activistas, sino comunicadores y agotar el proceso de información para educar a las personas. Porque las personas, a partir del proceso de información que ustedes brinden, preconceptuando o prejuzgando a partir de impresiones absolutamente embrionarias,
y sostengo que es una impresión embrionaria porque el caso recientemente acaba de investigarse. No ha pasado una semana y por consecuencia no podemos emitir conclusiones respecto al particular. Hay hasta nuestro deber es preguntar. Hay 5 alternativas. Lo que estoy sosteniendo es que hay que descartar las hipótesis. No podemos afirmar una conclusión existiendo 5 hipótesis sobre el particular. Y no soy yo. ¿Pero qué dice la mandataria Dina Boluarte al respecto? ¿Ha hablado la patrocinado? La presidenta de la República, inmediatamente yo asumí su defensa, me pidió, por recomendación propia también y por consenso nuestro, declarar. No esperamos que el Ministerio Público reprograme su declaración, no esperamos siquiera que el Ministerio Público acuda a Palacio, siendo su derecho como alta funcionario de la República, sino a la primera citación acudimos y respondimos a las más de 50 preguntas, incluso a las preguntas de la Procuradora, que como hoy formuló preguntas aún estando expresamente prohibidos por nuestro Estatuto Procesal Penal. ¿Pero qué dijo? De hecho, la presidenta Dina Boluarte, cuando le han preguntado sobre el hecho de darle un contrato a la empresa de Ubiques Beltrán cuando había presentado documentos falsos. Esto está corroborado por una propia autoridad de Jaliwarma. La determinación de la falsificación de documentos fue una fiscalización posterior. La Presidenta de la República, dentro de la estructura como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, no le corresponde realizar ningún tipo de operación, intervención o acto funcional en el marco del programa Jaliwarma. Pero hay testigos que indican que Ubiques Beltrán fue aportante a la campaña de la presidenta Dina Boluarte cuando era candidata a la vicepresidencia. Y te cuento la historia final de ese capítulo. En este caso, los dos Beltrán, a quien la presidenta no conoce y quienes ellos han manifestado tampoco conocer, no han declarado porque en efecto guardaron derecho a manifestaron su expresión a guardar silencio como lo establece nuestra norma procesal. No lo he negado tampoco. Sí. En el caso de lavado de activos, en donde se investiga a la presidenta en su condición de no aforada, ha declarado Beltrán. Han declarado los Beltrán y han señalado que no han realizado ningún tipo de aporte a la campaña de Perú Libre, y tanto menos algún aporte a la campaña de la presidenta Dina Boluarte, que además no es su campaña, era la campaña de la fórmula del expresidente Pedro Castillo. ¿Su patrocinada que ha hablado con el ministro Juan José Santibáñez? Sí, lo firma. Hay un asistente de campaña de la presidenta Dina Boluarte quien ha señalado que se reunieron en el Club Apurímac incluso. El tipo de hecho determina el tipo de prueba y respondo a tu pregunta sobre 2 conclusiones de los propios testigos. Primero, que la OMP le ha solicitado información a estas personas y en efecto han aportado o no a la campaña Perú Libre. Y la respuesta ha sido categórica, no. La OMP no tiene ningún tipo de registro y usted dirá, es altamente probable de que en el hipotético caso de que sea irregular no lo van a registrar. Lo cierto es que esos mismos testigos que usted me formula en su pregunta no han entregado una sola evidencia tras la insistencia del Ministerio Público. La agenda de la supuesta señora Maritza Sánchez nunca fue entregada. Los panfletos en donde supuestamente de iniciativa propia registraba supuestas coordinaciones que le mandaba a mi clienta, tampoco fue entregada, pese a que el Ministerio Público se lo requirió. Todo lo que usted está manifestando a lo largo de esta declaración, ¿lo puede probar? No ha podido probarlo. El supuesto celular fue robado sin ninguna consecuencia porque no fue denunciado. La supuesta foto en donde aparece mi clienta con el empresario Beltrán nunca existió porque no puede existir aquello que no se ha dado y además no se ha intervenido. De manera que el círculo probatorio de ese testigo que usted afirma no se ha podido probar. Se prueba consigo mismo. ¿Cuándo se tienen los resultados del pedido de archivamiento de esta investigación que ha solicitado? Inmediatamente acabó el testimonio de mi clienta, presentamos el pedido de conclusión. No por capricho de la defensa, sino porque el Código Procesal Penal establece límites a la investigación. No hay investigación que dure 100 años, ni ser humano que lo resista. Es el derecho al plazo razonable que tiene usted, que tiene el policía. ¿Sabe si la mandataria se ha reunido con el ministro Juan José Santibáñez? Aproximadamente entre 40 a 45 preguntas. Respondidas por la presidenta. Incluso las preguntas de la Procuradora. El artículo 87 y 88 de nuestro Estatuto Procesal Penal solamente permite que la investigada en sede fiscal responda a las preguntas de su abogado y del fiscal, no de la Procuradora. Sin embargo, en aras de transparentar su declaración, porque fuimos, reitero, nosotros quienes le solicitamos al Ministerio Público declarar respecto a este caso, respondimos a esa pregunta. La Fiscalía ha solicitado que se incremente. Sí conoce a los supuestos empresarios, sí conoce a los miembros del Comité de Compras. Por cierto, los miembros del Comité de Compras y los funcionarios que estuvieron a cargo de este proceso no recibieron ninguna llamada de la presidenta, no interfinieron porque la presidenta, dentro de la estructura que tiene en el organigrama del MILIS, no le vincula ningún tipo de acto funcional o ejecución. ¿Conoce a los hermanos Beltrán la presidenta Dina Boluarte?
La presidenta no conoce a los hermanos Beltrán y los hermanos Beltrán han afirmado tampoco no La conocerla. Fiscalía ha pedido ampliación de esta investigación. En estos momentos le están pidiendo información sobre lo que es la ampliación de las investigaciones que se le siguen a la mandataria Dina Boluarte sobre el caso de Halley Walma, entre otros. Finalmente citada para llevar a cabo la conclusión y ya lo hicimos. Ahora, Ustedes han indicado que ustedes han solicitado la cita. justamente usted está cuestionando, colocan a la situación, digamos, de mayor cuestionamiento de la presidenta que se le investiga por cerrar la DIVIAC. Es que la presidenta no ha ordenado ninguna desactivación, de manera que partimos no solamente por una pregunta sugestiva, sino una pregunta hipotética. Reitero, la presidenta cuando se le inicia esta investigación, inmediatamente fuimos a declarar, respondimos cerca de 50 preguntas y se determinó que es el exministro Walter Ortiz quien definió, así como se creó en su época como un ministro anterior, en esta ocasión fue el exministro a través de una resolución ministerial que la presidenta no visa, no comunica y no registra, quien decidió a partir de dos informes, el informe técnico y el informe legal, la inexistencia de razones para esa creación. De manera que respecto a ese escenario, ya respondimos y en ese sentido la presidenta no tiene por qué volverse a... ¿Es que el ministro del Interior continúe en el cargo no perjudica a la presidenta en el medio de esas investigaciones? Las fuentes hipotéticas son esos, especulaciones. La presidenta no lo va a... La mandataria ha hablado con... No he hablado con eso de la presidenta, yo creo que como mujer de derecho y además como presidenta que honra el artículo 1 de nuestra Constitución Política del Perú, creo que debemos esperar que las investigaciones transiten. En perspectiva propia, no estoy descartando la inexistencia o no de una declaración o de ese diálogo cuando el propio ministro lo ha afirmado. El gran problema es que son hasta 5 alternativas de hipótesis que no podemos descartarla en menos de 48 horas. Eso me parece absolutamente apresurado. ¿Qué tipo de elementos probatorios van a mostrar? Ante el Ministerio Público hizo trascendido que fue Nicanor Boluarte Segarra, el hermano de la presidenta, quien lo sugirió para que ocupe un cargo de Halley Walma. ¿La presidenta qué ha hecho al respecto? Pregunta sugestiva porque significaría que la presidenta conoce ese asunto y significaría aceptar que la afirmación de Víctor Torres Merino es cierta y no podemos brindar o la presidenta no puede dar una explicación sobre hechos inexistentes. Nuevamente rechaza la pregunta. ¿Algún tipo de comentario? En estos momentos está advirtiendo el abogado de Dina Boluarte, el doctor Juan Carlos Portugal. Y a propósito de ese caso, ahí me parece que hay una preocupación legal que debería cautelar el juez Concepción Carguancho. El juez Concepción Carguancho está permitiendo que se discuta un requerimiento de prisión preventiva y esto es bastante importante que me parece que los periodistas, no sesgados por supuesto, deberían averiguar. Está permitiendo que se discuta un requerimiento de prisión preventiva sobre una estructura de organización criminal, sobre una ley derogada. Y eso es prevaricar. ¿Cuál? ¿La del Congreso de la República? Por supuesto. ¿La ley contra el crimen organizado? Independientemente nos guste o no, es una ley vigente. De tal manera que antes de continuar la tramitación de su audiencia de prisión preventiva, antes debería resolver si se va a hacer o no eco a esa ley. Lo que corresponde es que se haga eco a esa ley. No se puede tener una actitud desafiante de hacer un control difuso que no le corresponde y continuar un proceso que puede generar incluso la propia violación al juez natural, porque el doctor Concepción Carguancho ve casos de estructura de organización criminal. Luego, si se elimina la estructura por esta imputación, tendría que pasar a otro juez. De manera que es un dato absolutamente determinante de cara a su continuación. Doctor, pero también estos prefectos que han señalado que ha sido a través de Nicanor Boluarte que han ocupado cargos de este nivel y que finalmente les han pedido que recolecten firmas para la fundación del partido político del hermano de la presidenta, Dina Boluarte. Yo te respondo por los casos de la presidenta. La presidenta en ese caso no está investigada. Es una investigación que está actualmente en trámite, es una investigación que produjo detención preliminar sobre 7 personas inocentes y a los que la propia Sala Penal de Apelaciones calificó como una imputación por estructura irresponsable. Como consecuencia de eso se ha reactivado una medida cautelar que está actualmente tramitándose y esperemos la discusión respecto a esa resolución. ¿Pero le ha manifestado la mandataria su preocupación por la audiencia de hoy que se va a tener contra su hermano Nicanor Boluarte? Es su hermano. Cualquier vínculo o tema legal, familiar o de salud respecto de su hermano o de cualquier otro familiar, por supuesto que la preocupa. Bien, han sido declaraciones del abogado de la... Doctor, estamos en vivo para DirecTV en estos momentos. Por favor, a esta cámara, queríamos preguntarle en qué caso se encuentra en estos momentos el caso Rolex. El balance, sabemos muy bien que la mandataria ha ido hoy al Ministerio Público para hablar sobre el caso Halley Walma, que es otro también paralelamente que se viene llevando. El caso Rolex, por favor. En la subcomisión de acusaciones constitucionales ya está ajeno al fuero fiscal y sí, por el contrario, al fuero congresal. Paralelamente a eso, también a Víctor Torres, por ejemplo, un testimonio importante aquí en uno de los casos que se le sigue a la mandataria Dina Boluarte. ¿Qué tiene que decir al respecto?
¿En qué caso, no? Por ejemplo, Víctor Torres está involucrado en el caso de los Guayques en la Sombra, ¿correcto? Y una de las situaciones también se le involucra a la mandataria, según también lo que ha referido uno de los testigos o calor eficaces. ¿Qué tiene que decir al respecto? Porque la nombran. Absolutamente responsable. El gran problema de trabajar sobre la especulación es que no entregamos una información madura a la opinión pública, no entregamos una información seria a la opinión pública. Y en ese sentido, irrespetamos el binomio de información entre el periodista y el abogado. El periodista entrega razones sobre bases ciertas, no sobre especulaciones, porque si entrego información sobre base especulativa, maleduco a la población. Y la población tiene que saber que la presidenta no está investigada en ese caso. La población tiene que saber que hay un proceso de investigación. La población tiene que saber que es una investigación embrionaria, fetal, que recién... Es válida la pregunta, abogado. Es decir, usted está en su... Claro, la nombra, está en su posición como abogado de defenderla, pero no está en nuestro trabajo de preguntar. Por supuesto, como un colega tuyo señaló que era la DINA cuando era la DINI. Por eso yo creo que las investigaciones apresuradas deben resolverse en un tiempo mucho más maduro, deben agotarse en un periodo mucho más serio. No se puede sostener la existencia de una interlocución entre el ministro Santibáñez y el personaje quien llama Culebra en tan solo 48 horas. Yo no estoy descartando que la investigación tenga un fruto. Seguramente tendrá un fruto, pero no podemos concluir en 48 horas sobre la base de especulaciones, sobre principalmente las 5 hipótesis que he planteado. Porque además, reitero, yo creo que los periodistas no debemos conducirnos a un objetivo, sino debemos ver varios escenarios y hay que determinar qué tan creíble y qué tan confiable es una persona cuando el Poder Judicial ha determinado que los trabajos que él ha hecho son fraudulentos, cuando tiene muchísimas investigaciones. De la misma forma en cómo ustedes cuestionan a los alcaldes o funcionarios por las investigaciones o procesamientos que estos tienen, mutatis mutandi deberíamos hacer exactamente lo mismo con las personas informantes de este tipo de casos. Además, yo creo que el solo hecho, y con todo respeto, que lo apoden como Culebra, genera una cierta reflexión. Las personas merecemos los apodos que tenemos y si es que a él lo denominan de esa forma, creo que deberíamos poner reflectores también en ese asunto. Gracias, soy el abogado de Dina Boluarte, estamos en vivo en estos momentos. En el caso de la desactivación de la DIVIAC, ¿ella se ha pronunciado? ¿Le ha dicho algo al respecto? Ella se ha pronunciado en la carpeta fiscal en donde la investigan y se pronunció respondiendo cerca de 50 preguntas. Inmediatamente la citación nos llegó. No esperamos, como reitero, que la Fiscalía venga a Palacio, sino nosotros fuimos al Ministerio Público y respondimos... No. Lo de hoy fue en el caso Jaliwarma, pero en respuesta a tu pregunta, en la investigación de la supuesta orden de desactivación del equipo policial, el EFICOP, declaramos hace exactamente 60 a 45 días. Inmediatamente nos llegó la citación, de manera que lo que la presidenta ha expresado en aquella oportunidad lo dijo ante las autoridades fiscales. Descarta entonces que esté detrás de la desactivación de la DIVIAC y la presidenta, así como lo ha señalado en los audios, ¿no? Son audios. Los audios que no tienen un procedimiento de escucha, los audios que no han sido transcritos en su integridad, por la falta del procedimiento entre la escucha y la transcripción, un periodista, y empezaron a publicar varios medios de comunicación, se dijo que era Dina cuando era Dini, por la falta de ese procedimiento, por la falta de esa impresión preliminar. Es altamente probable que las impresiones preliminares de hoy tengan una consecuencia fatídica mañana. Por eso es que hay que agotar el esfuerzo intelectual a nivel del despacho fiscal y agotar el esfuerzo intelectual a nivel de la veracidad de la información sobre un personaje que creo fiable no necesariamente es. ¿Van a solicitar el peritaje de estos audios? No soy el abogado de Santibáñez, entiendo que su defensa lo hará. Y entiendo que el Ministerio Público, a iniciativa propia, seguramente también lo hará. ¿La presidenta va a tomar acciones contra el ministro Santibáñez? Porque ya son varios casos en que se le involucra precisamente con audios, con chats. ¿Se va a retirar al ministro del gabinete? No soy el vocero político de la presidenta, no he hablado con eso de la presidenta, pero yo en particular, como hombre de derecho y docente universitario, creo en la inocencia del ser humano, cuanto menos hasta investigaciones en progreso mucho más madura y seria, y no embrionarias como la que tenemos hace 48 horas. Del ministro del Interior? Creo en que las investigaciones deben continuar su rumbo para destruir la presunción de inocencia. En ningún país se puede concluir una responsabilidad cuando hay una carga probatoria que agotar. Y en 48 horas esa carga probatoria ni siquiera ha iniciado el partido. Con respecto del caso Jaliwarma, han sido 3 horas de diligencia, ¿podría comentarnos? En realidad fueron 3 horas en las que estuvimos presentes, pero fueron aproximadamente 50 a 60 minutos, 1 hora, en las que respondimos las preguntas del Ministerio Público. La otra hora y media, 2 horas restantes fueron para hacer correcciones respecto de la declaración, algunas conversaciones propias de la declaración, pero la declaración fue bastante
bastante escueta, creímos que iba a ser mucho más profunda, creímos con todo respeto que se iba a indagar sobre los hechos en materia de imputación, pero fue bastante veloz. ¿Cuántas preguntas ha respondido el presidente? Entre 40 y 45 preguntas, incluida la de la procuradora. ¿Y cuál es el estado actual de esa investigación? Esa investigación ha concluido hace más o menos 30 días atrás. No presentamos la conclusión de plazo porque esperemos que la presidenta declare, por iniciativa nuestra, de manera que esa fábula del silencio o de la falta de colaboración con el Ministerio Público es eso, una fábula. ¿Y con la prensa también va a tener declaraciones de la presidenta? Soy el abogado de la presidenta. Seguramente la presidenta, como lo hace en sus momentos, en sus tiempos y en su brújula, volverá a declarar. Gracias. Gracias. Han sido las declaraciones del abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal. Ha sido una declaración extensa sobre algunas de las situaciones que ha manifestado. Por ejemplo, hoy en la mañana, Dina Boluarte, la mandataria, fue hasta el Ministerio Público para declarar. Estuvo allí durante toda la mañana, respondió de 30 a 40 preguntas. Importante mencionar que también el abogado está en estos momentos terminando su alocución y estamos en vivo y en directo. A ver, hay cosas sustanciales que ha dicho Juan Carlos Portugal. Realmente no ha respondido concretamente a las preguntas de los periodistas. Por ejemplo, nosotros también le preguntamos qué opina Dina Boluarte sobre estos audios que se destaparon ayer, donde involucran a la presidenta en un audio presuntamente en voz de Juan José Santibáñez. Él es el ministro del Interior. Y también, por otro lado, el agente Culebra, donde se podría advertir de algún tipo de interferencia de la mandataria en este asunto. Estamos hablando de la situación del grupo de la DIVIAC, algo que, por cierto, ya en reiteradas ocasiones se había argumentado. Nosotros le hemos preguntado al doctor Juan Carlos Portugal también si es que le preocupa a la presidencia la audiencia de hoy, porque hoy Nicanor Boluarte tiene una audiencia pendiente para ver una solicitud de prisión preventiva en su contra, y dice que evidentemente que sí, pero no sabemos cuándo la mandataria va a dar una conferencia de prensa. Lo más sustancial de hoy, más allá de la declaración al Ministerio Público por el caso Halley Warma, donde habría contrataciones irregulares, ha sido este audio que les estoy manifestando, un audio donde se deja entrever pues la conversación entre el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y el agente Culebra. Audios que también le preguntamos si van a someterlos a peritaje, y el abogado dijo que no le correspondería porque él no es el abogado de Juan José Santibáñez. Bueno, tendríamos que responder tenemos que preguntar más situaciones, en este caso a Juan José Santibáñez, quien es el ministro del Interior, para ver si realmente esos audios son verídicos, porque comprometen directamente a la mandataria. Ha sido un speech largo del abogado, pero concretamente ha hablado de estas 30 o 40 preguntas que ha respondido al Ministerio Público, y con una retórica abogadil ha tratado de responder a algunas situaciones que se le ha planteado. Incluso también habló sobre el caso Rolex. Nosotros le planteamos esa pregunta y lo que manifestó es que todavía se encuentra en su Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República y que sigue también un curso paralelo desde el fuero político. Esta es la información que tenemos desde la capital peruana con el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal. Estamos hablando concretamente de los casos Halley Warma, de los casos Rolex, y ahora también ha respondido sobre este audio que está remeciendo o generando un terremoto político, sobre todo aquí en Epicentro, en Palacio de Gobierno. Adelante, estudios.